Gente, bienvenidos, bienvenidas. Estamos nuevamente transmitiendo charlas con Charlie desde las montañas de Cundinamarca, desde un lugar escondido de las montañas de Cundinamarca. Esto lo están viendo pregrabado, no es una transmisión en vivo para algunas de las personas que les gusta entrar a comentar y a reaccionar. Y tenemos que hablar de una de las noticias de la semana, pues porque si hacemos el menú de noticias se nos alarga bastante, pero algo que generó curiosidad, que generó un intercambio y por supuesto actividad tuitera para el primer tuitero de la nación, el presidente Gustavo Petro. Esta semana se hizo un intercambio y pues él fue el que se metió de entrada a mmm, criticar y a tener una especie como de rifirrafe, dirían los periodistas, con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Vamos a ver qué fue lo que le dijo el presidente Gustavo Petro a propósito pues, de unos operativos y una serie de fotos muy espectaculares que estábamos viendo de una megacárcel que inauguró el presidente de El Salvador para encerrar a miles de pandilleros de este país. Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Horribles, no me puedo meter en otros países de el campo de concentración del Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad, y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre. Nayib Bukele reaccionó, lo criticó y empezaron a tener ahí un intercambio sobre las cifras de seguridad, qué política era más efectiva, si encerrar a los jóvenes, que es algo de lo que habla mucho Petro, o esta aproximación de mano dura del presidente Nayib Bukele. De manera que con ese brevísimo contexto, quería hablar con alguien que nos pueda hablar y que nos pueda explicar qué es lo que está sucediendo y que nos hable un poco de Nayib Bukele, que anda como de moda en América Latina, especialmente para las personas de derecha que se acercan más como a estos proyectos políticos conservadores. Y está conmigo un colega y buen amigo, el periodista de El Salvador, César Fagoaga. César, bienvenido. Hola, Carlos Charlie, ¿cómo estás? Qué gusto, la verdad, estar en este espacio. Yo que soy fan, Pues te, qué gusto. qué chévere, te agradezco mucho. No nos vemos en persona, creo que la última vez fue como en Cartagena en el A Festival, antes de la pandemia nos vimos en alguna parte. Exactamente, Así exactamente. es. Bueno, César es fundador, está en el consejo editorial, el gerente general, pues realmente el responsable de que el proyecto periodístico de Factum, una revista digital del Salvador, pues esté donde esté hoy, uno de los medios digitales más importantes de ese país, que se ha dedicado pues a hablar de temas de política, judiciales y pues de coyuntura, de seguridad pública y de distintos asuntos en El Salvador. César, hay muchas preguntas, pero a mí una de las cosas que me llama la atención y lo estábamos comentando con José, nuestro realizador, antes de empezar, es cómo el interés que ha suscitado Nayib Bukele en la audiencia colombiana, para no llevarla muy lejos. Yo conocí a Nayib Bukele, pues tuve la oportunidad de hacer una serie de entrevistas en El Salvador para un proyecto, cuando de hecho nosotros hablamos allá y lo entrevisté cuando era alcalde de San Salvador. Entonces, como que para mí es interesante ver esta evolución que he tenido en el radar, pero la gente no sabe muy bien de dónde salió. Me gustaría que en primer lugar les contemos quién es Nayib Bukele y políticamente en dónde se ubica en un contexto en El Salvador que tiene algunas similitudes con el colombiano. Sí, mira, antes de contestarte eso, quiero contarte una anécdota simpática. Esta semana, justo esta semana, después de que saliera este video de muchos pandilleros salvadoreños en la megacárcel que se ha construido, yo he recibido unos 12 o 15 mensajes de periodistas, de productores de canales de televisión en Argentina, específicamente en Argentina,
para que hable sobre cómo Bukele básicamente ha desaparecido el mal en El Salvador. Y lo pongo porque es muy interesante y con esto quiero comenzar para explicar quién es Bukele, porque eso tiene que ver mucho con algoritmos. Este gobierno, el gobierno salvadoreño, está presidido por un tipo que antes que cualquier cosa es un publicista, es un buen y un excelente comunicador. Y hasta ahí la dejara, pues, porque esos son sus atributos principales y probablemente los únicos, pero que los explota muy, muy bien. Y algoritmos porque este país, y digamos que desde presidencia y todo lo que está rodeando a presidencia, tienen la capacidad diaria, en algunas ocasiones, de producir hasta 250, 300 videos de YouTube que tiran una narrativa que es lo que quieren comunicar. Ahora mismo le quieren comunicar al mundo y específicamente a Sudamérica. Y si tendría que decir más específicamente a Argentina, estamos supuestamente en un país muy seguro, ¿no? Esto lo digo porque me parece muy simpático. Esas entrevistas ninguna acepté porque ninguna me parece seria. Solamente querían subirse al show, Claro. ¿no? Pero me parece muy interesante. Nayib Bukele es un publicista, yo lo suelo describir como un envoltorio muy bonito que no va a salir muy caro, que comenzó sus andadas en la política con el FMLN. El FMLN, para que tengamos una idea, es la ex guerrilla que se convirtió en partido político después que El Salvador firmó los acuerdos de paz en el 92, en 1992. Entonces, en eso, Bukele era un férreo izquierdista. Bueno, así se mostraba y se mostraba hacia el mundo como una Sí. persona cercana a esos ideales de izquierda. Él sufre una transformación, él quería ser presidente, traza su camino siendo alcalde de un municipio muy pequeño que se llama Nuevo Catlán, luego con métodos poco convencionales para acá, para El Salvador, de darse a conocer, él tiene mucha popularidad y él realmente desde muy temprano se pone a sí mismo como ese político outsider, ese político que va a combatir las viejas prácticas, ese del pasado, ese político que está contra la corrupción, este político moderno, este político que usa mucho las redes sociales, que los dinosaurios políticos de El Salvador no entendían cómo funcionaban, y entonces comienza a sacar una ventaja significativa respecto a eso. Es así que luego logra posicionarse como alcalde de la capital y eso supone un trampolín y que ha sido históricamente un trampolín para políticos para llegar a la presidencia muy importante. Entonces lo utiliza bien y luego rompe con el FMLN y saca su partido, que se llama Nuevas Ideas, aunque él tiene que competir para llegar a la presidencia con un partido de derecha, ¿no? De extrema derecha. Y luego se convierte en esto, que es muy difícil de calificar, es un político con prácticas neoliberales, muy de derecha, pero básicamente un populista, es decir, lo que estamos viendo ahora, toda esta política de mano dura y extremadamente represiva, no es patrimonio de Bukele. Bukele, la gran diferencia es que lo está comunicando mucho mejor. ¿Ah? Es decir, Claro. Tony Saca, de un partido de derecha de hace varios años, que ahora mismo está preso por corrupto, se inventó esta cosa que se llamaba Super Mano Dura. Y antes que él, Francisco Flores, que falleció siendo procesado por corrupción, inventó el término mano dura. Luego vino el FMLN y siempre hay un componente de represión para tratar de erradicar la violencia en el país. Lo que ha hecho Bukele es tomar eso mismo, muchas más cárceles y demás, y ponerle brillantina y saberlo explotar mejor y hacer que todo el mundo esté hablando de eso. Por eso que este conflicto con Petro, no creas que se mira aquí como un problema, no, de hecho, para el gobierno salvadoreño, para su estrategia propagandística, es una bendición que un presidente, cualquiera que sea, se fije en él. Porque cuando nos fijamos en otro presidente y se fijan en la figura de Bukele, dejamos de hablar de todo lo demás. ¿Ya? Claro. Entonces, por eso es muy importante. Así que estamos ante un populista, como muchos que hay ahora mismo en Latinoamérica, que tiene un control buenísimo de las comunicaciones y la propaganda, para decirlo así, rápido. Las pandillas hicieron muchísimo daño en El Salvador. Son grupos criminales y de hecho eso no hay discusión, es un hecho innegable, lo hicieron. Pero mucha gente lo que quiere es
una, a ver, mucha gente cree que la solución al problema de pandillas es meterlos en un estadio y darle fuegos a todos, ¿no? Un poco esta idea de justicia rudimentaria del ojo por ojo es muy popular aquí en el país. Y Claro. justamente Bukele se agarra de eso, se agarra del hecho que cuando se le pregunta a la mayor parte de salvadoreños y salvadoreñas si estarían dispuestos a renunciar a la democracia o a la idea o lo que entienden como democracia para llegar a tener una vida mejor, lo harían. La gente dice que sí. Ese dato no me lo estoy inventando, es del Latinobarómetro. Y pueden ver Claro, en América cómo Latina sí, sí. Claro, en América Latina es una constante eso, pero un país como El Salvador, si lo ves, es donde la gente está más dispuesta a renunciar a esa idea de la democracia en tanto le puedan cumplir con sus necesidades básicas. Entonces, El Salvador fue yendo hacia un punto donde una figura mesiánica, así como la que tenemos, era muy fácil de que llegara. Bukele leyó muy bien el momento y justamente se proclamó como tal. Su proyecto, así como es muy vacío, es decir, da igual que las obras no se cumplan, lo importante es que la gente crea que se cumplan. Es decir, ahorita tenemos un gran problema de tráfico. Los trayectos que antes tardaban 20 minutos, ahora tardan una hora y media y demás. Este rifirrafe con Petro le ha salvado una semana de discusión, por ejemplo. Este rifirrafe con Petro ha hecho que, por ejemplo, anuncien que van a hacer algo para mejorar el tráfico. Y entonces la gente diga, bueno, y de pronto, pues sí, igual nos hace algo. Y no están haciendo nada. Y así un montón de cosas. La economía se está cayendo a pedazos y todo. Pero en tanto podamos sentirnos arropados por algo, si nos ponen un nuevo programa, un nuevo show y nos ponemos con palomitas, es suficiente para que la gente se distraiga. Y la gente se distrae con mucha facilidad. Y la gente Sí. olvida con extrema facilidad. La figura de Bukele se explica por eso, se explica por el desencanto del pasado y por cómo la versión edulcorada del futuro. Sí, es bastante de molde, ¿no? Un poquito de manual el tipo de líder que describes en Bukele. Y creo que lo decía Francisco Maneto en El País, que es el mismo empaquetamiento del joven de mano dura. Pero me parece interesante abrir el foco para que la gente entienda cómo llegamos a esto, porque me acuerdo de un par de hechos que sucedieron en la coyuntura posterior a la elección de Bukele que tenían que ver con las pandillas, pero también con el manejo del orden público. Entonces, te pongo unos elementos que por supuesto tú puedes hilvanar mejor para darle a la gente este antecedente. Entonces, pues el manejo de la pandemia, donde Bukele tuvo una aproximación muy dura de restricción de los derechos individuales y tenía como un discurso que a Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, también se le oía por acá bastante. Inicialmente, él había hecho una aproximación distinta con las pandemias, con las pandillas, y ahí empieza a haber una serie de denuncias de si está haciendo unos acuerdos, que por supuesto no es nuevo en El Salvador, ya se ha dicho antes. Y lo tercero que recuerdo muy bien en estas puestas en escena son una serie como de actos de intimidación que él hizo al frente del Congreso. Cuando en su momento no le querían dar las facultades que él quería. Entonces, ¿cómo desemboca Bukele, más allá, por supuesto, de esta necesidad de entretener y demostrar mano dura, en este acto donde empieza a trasladar a los primeros 2000 pandilleros, donde los lleva de un lado para otro? Por ejemplo, en TikTok es muy impresionante como estas pequeñas cápsulas de casi operativos, tipo de así es ahí con unos chicos pues que están todos usados Wow. y con unos boxers blancos. ¿Cómo llega él finalmente ahí y cuál es el estado que existe en este momento en esa relación con las pandillas? Pues porque evidentemente pues no parece que lo vaya a resolver simplemente poniendo más cárceles. Vaya, si tuviera que enumerar por qué se conoce al presidente de El Salvador fuera de El Salvador, yo diría que son como por cuatro momentos importantes, por lo que la gente fuera de El Salvador se queda y porque muy hábilmente se diseña para que sea de esa manera y porque realmente lo pone en contexto con su propia realidad y es el manejo de la pandemia. El manejo de la pandemia fue clave porque digamos, lo que se mostró, lo que se quería mostrar fuera de El Salvador era que estábamos manejando la pandemia de la mejor manera, que todo el mundo se estaba vacunando y la. Lo que no se estaba contando era la cantidad de dinero que se robó
por compra de insumos médicos, compra de ¿cómo se llama?, de insumos a familiares de funcionarios públicos, paquetes alimentarios que se perdieron, que incluso funcionarios públicos los vendieron a particulares. Hay un montón de cosas que no se dicen. Entonces lo que se queda es como, ay, fuimos el país. Y es una cosa muy, muy de publicista, ¿verdad? Este gobierno tiene la costumbre de decir, por primera vez en la historia estamos haciendo esto. Y es mentira, pero es que da igual. Porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que da igual que los cachemos, que los descubramos mintiendo. Porque ¿sabes qué? Algo quedará, algo siempre queda. Entonces, eso digamos que es la principal mantra de este gobierno, es mintamos, 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 algo nos van a creer. Entonces, por primera vez en la historia se ha combatido la pandemia de la mejor manera, y es la primera pandemia de este tipo que hay, pero da igual. En el caso de las pandillas es importante porque Bukele prometió cerrar cárceles y construir más universidades. Y digo este punto porque es una de las cosas que se estuvo discutiendo con Petro, ¿no? En esta rifirrafe en Twitter. Sí. Una de las promesas que tuvo Bukele fue, voy a cerrar cárceles, no necesitamos cárceles y vamos a hacer más universidades. Pregúntame cuántas universidades han hecho, esta cantidad de universidades. Pregúntame cuántas cárceles 0.0. han Pregúntame cuántas cárceles han hecho. Han hecho la cárcel más grande de Latinoamérica. Cuando fue la pandemia tuvimos el hospital más grande de Latinoamérica, porque tenemos el ego presidencial más grande de Latinoamérica. Todo esto va de la mano y todo esto comunica mucho. Pero ¿qué es lo que no se dice de Bukele? Bukele quiere que veamos que está tratando con mano dura, que está tratando sin piedad, que está deshumanizando a quienes nos hicieron daño. Y esto es bien interesante porque la gente que se encarga de ver temas de seguridad dice como si vos podés quitarle ese elemento humano al criminal, es mucho más fácil hacer cualquier tipo de vejación, ¿no? Es lo que, si vos comparás a los pandilleros con ratas, por ejemplo, las ratas es mucho más fácil exterminarlas. Si la gente tiene en su inconsciente que estos no son humanos, está bien entonces que no los traten como humanos. Y una cosa, no estoy diciendo con esto que no haya que cumplir condenas, tiene que cumplir condenas. Pero un sistema carcelario no es un depósito donde se da gente, porque eso tiene muchas implicaciones. No estás tratando Sí. los problemas que genera o que permite que haya pandilleros. Una de las preguntas que más nos hacemos acá es decir, ¿que encierran a los pandilleros? Por supuesto. ¿Y qué vas a hacer después cuando salgan? Los vas a tratar de alguna manera. Y otra cosa es, vaya, el Estado está llenando ese vacío que ocuparon los pandilleros en las comunidades. Ahorita mismo no estamos viendo eso. Y si el Estado no llena ese vacío que ocuparon las pandillas en las comunidades, en los barrios que ocupaban, entonces ¿quién lo va a ocupar? Lo va a ocupar la delincuencia organizada o demás. Entonces, si todo lo estamos haciendo como un parche, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Pero hay que decir que este gobierno, además, al igual que otros, hay como hechos innegables. Y uno es, negociaron con las pandillas. Es decir, Bukele tiene las manos manchadas de sangre, igual que las tuvo otro presidente como Mauricio Funes, ¿no? Es decir, no hay ninguna diferencia entre Bukele y Mauricio Funes en ese sentido. Ambos, por fines electoreros, por fines de popularidad, negociaron con las pandillas, negociaron con esos grupos criminales que le causaron tanto daño a los salvadoreños. Se hicieron cómplices de los criminales. Es decir, la distancia entre de alguien como Bukele o alguien como Funes con un grupo criminal es muy mínima, la verdad. Si tenés esa capacidad. Eso por un lado. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de Bukele ha impedido las extradiciones de líderes pandilleros hacia los Estados Unidos de una forma pero brutal. Hace poco, esta semana, creo que hoy, nos damos cuenta de que han impedido la otra extradición de un importante jefe de las pandillas. El Salvador, el gobierno de Bukele, para decirlo con todas sus letras, está protegiendo pandilleros en suelo nacional. El gobierno de Bukele ayudó a que un pandillero saliera del país, y eso lo sabemos por investigaciones periodísticas. El gobierno salvadoreño hizo de guía turística de un pandillero. Imagínate, es decir, esas cosas no las olvidamos, las queremos olvidar. Y esto solo yo, la única explicación que encuentro es que
la gente que ha depositado su fe en Bukele es muy parecida al fanático religioso que es incapaz de ver algo malo en su líder, en su pastor, en su Pues eso, sacerdote, en lo que sea, ¿no? Pero hay otra cosa, Carlos. sí, adelante. Fíjate que cómo la Corte Suprema de Justicia la controló Bukele, pues, quitando a los magistrados, apoderándose del Congreso. Lo que ya se nos olvidó es que Bukele, un político que vino de la izquierda, usó al ejército para tomarse militarmente el Congreso, ¿no? Porque no le estaban cumpliendo para la aprobación de un préstamo. Dicho sea de paso, ese préstamo todavía no se ha desembolsado. ¿Y sabes por qué? Porque el gobierno que tanto molestó en su momento, que iba a utilizar ese préstamo para comprar equipo, para combatir a las pandillas, aún no ha completado los requisitos para que se lo den. Es decir, ese préstamo que causó la invasión del Congreso, la invasión armada, el gobierno salvadoreño que tanto le urgía, no ha presentado los requisitos. Es decir, vaya, me puedes creer o no, te puedo caer bien o mal, pero los hechos están ahí. Si no queremos verlos, es que es bien difícil. Entonces, este fue el presidente que se tomó el Congreso. Este fue el presidente que cambió los magistrados de la sala de lo constitucional. Hay magistrados ahora mismo de la sala constitucional que fueron empleados suyos en casas presidenciales. O sea, eso no es una interpretación, es un hecho. Hay magistrados que antes trabajaron en casas presidenciales y ahora son los magistrados que están avalando que el presidente Bukele pueda reelegirse contrario a la Constitución. Nuestra Constitución lo dice, o sea, y esto es bien fácil. Bukele yo creo que sabe leer y puede leer que se prohíbe en 3 ocasiones de forma directa y 4 más de forma indirecta. La Constitución salvadoreña tiene 7 prohibiciones para la reelección presidencial y aún así va a ganar porque no hay otra forma de que ocurra lo contrario. En 2024 tendremos 5 años más. Ese Bukele, un presidente que ha negociado con las pandillas, ahora mismo está vendiendo la idea de que está combatiendo a las pandillas y está vendiendo la idea de que la única forma de hacerlo es esa, ¿no? Deshumanizar todo, acabarse los derechos humanos, o sea, cosas muy, muy peligrosas, ¿verdad? Y tener un control absoluto de la policía. La policía y la Fuerza Armada se han hecho brazos políticos de la Estado. Cuando yo estuve yendo a El Salvador, estuve unas 3 o 4 veces entre 2017 y 2018. Una de las cosas que me parecía interesante era la actividad de la sociedad civil, que de nuevo, similar a Colombia, posterior a los acuerdos de paz, a todos los problemas que había de violencia, tú encontrabas organizaciones de universidades, medios de comunicación, centros de pensamiento, y pues lo que uno lee a la distancia es, bueno, unos enfrentamientos que se vienen conociendo con periodistas del Faro, pero que aparte como de esa personalización muestra otras tensiones y como una estigmatización constante hacia los críticos. ¿Cómo está esa relación, por ejemplo, para el ejercicio tuyo, de los periodistas que trabajan contigo, de las fuentes? ¿Cómo están sintiendo el clima de tensión en el debate con organizaciones y en la relación con gobierno y funcionarios? Bueno, ahorita mismo nosotros somos, bueno, un gobierno como este necesita buscar constantemente enemigos, porque en la medida que tengo enemigos, puedo entonces centrar la atención en los enemigos y no en los problemas. Entonces, y esto ha sido progresivo, es decir, comenzó con lo más obvio que eran los partidos políticos, pero eso fue fácil porque los partidos políticos no tienen ninguna credibilidad, los tradicionales. De ahí con los diputados, antes de que ganaran las elecciones ellos, como tal. Los diputados, la Corte Suprema, sociedad civil y finalmente los medios, ¿no? Todos tienen la culpa, menos yo. Entonces, ahora mismo hay una cruzada contra el periodismo importante. Se quiere hacerle ver a la población. Y el problema es que mucha gente lo está creyendo, que el periodismo es el problema, no lo que cuenta el periodismo. Y esto de matar al mensajero, pues, obviamente no se lo ha inventado Bukele, pero digamos que ha sido muy efectivo a la hora de colar esta idea. Es decir, gente que viendo estas investigaciones, viendo lo que se dice, viendo con pruebas, todo esto, decide ver para otro lado. Yo creo que aquí tiene un componente de esperanza muy, muy grande, ¿no? De la gente todavía que espera que este político, que es altamente corrupto, criminal y demás, sí le cumpla sus expectativas. Entonces estamos viendo una guerra contra el periodismo que creo que no tiene comparación a la que hemos visto antes. Porque antes siempre ha sido difícil, o sea, es difícil hacer periodismo en Latinoamérica,
porque estábamos ante caudillos que no quieren que le expulguen, ¿verdad? No quieren que le cuenten las costillas. Y una de las principales funciones del periodismo en nuestros países corruptos es fiscalizar el poder. Entonces, siempre ha sido complicado, pero ahora está haciéndolo más, porque ahora vemos además que cuando se tiene control absoluto de las instituciones, hay cosas que buscan directamente a través de leyes, reformas legales, jurisprudencia en la Corte Suprema, limitar la libertad periodística. Y es curioso, fíjate, porque si la gente no, o sea, no mira esta relación, pero la gente de Nuevas Ideas, y Bukele es quien es gracias al periodismo. Es decir, si el periodismo no hubiera revelado los actos de corrupción de Arena y el FMLN, Bukele no tendría nada que hablar, no tendría nada que asusar a la gente. Claro. Eh, es así, pero claro, si vos se lo planteas de esa manera, te dirán, no, por supuesto que no. Sin el Faro, sin Factum, sin la prensa gráfica, que han expuesto casos de corrupción de las administraciones anteriores, yo no tendría nada que decir. Entonces, pero claro, necesita enemigos, necesita hacer ver que lo que estamos haciendo es el problema y no ser corrupto es el problema. Y por desgracia lo vemos en todos lados, ¿verdad? En México, por ejemplo, tenemos un caso muy similar, ¿no? De un tipo que, vaya, no tuitea, el presidente AMLO no tuitea, pero todos los días tiene la mejor palestra pública para No, defenestrar las contra esto, mañaneras. claro, Tremendo. contra lo que él cree que son sus enemigos, ¿no? Y entonces le llama la atención de lo importante. Aquí, por Bukele, el maestro del Twitter y demás, con poquito está Es haciendo mucho. increíble al final, cómo vemos de nuevo, ¿no? Es como el hilo conductor para mí de oírte y es reciclamos fórmulas y volvemos y creemos que estamos viendo algo distinto. Y a propósito de eso, un tema con el que quería cerrar, César, es en qué está el proyecto del Bitcoin, ¿no? Porque esto fue una cosa gigantesca en el Twitter de Nayib Bukele. Me estaba acordando también cuando hablabas de toda su estrategia, que él ponía descripciones como el dictador más cool del mundo, ponía avatares de él, bueno, él todo el tiempo como entre troleo y gobernando, pero dándose las aves de chistoso. ¿Qué pasó con esta idea de que era el primer país realmente con un reconocimiento como moneda legal del Bitcoin? Se creó el Chivo, que era esta billetera digital. ¿Eso todavía sigue generando algún tipo de atención? ¿Podríamos decir que fue algo distinto con expectativa, con algún tipo de impacto que hizo el presidente? No, es que, a ver, perdón, la adopción del Bitcoin fue un gran fracaso del gobierno Bukele. Pero ahora, dicho, eso fue una de las cosas que él propuso, que promovió y demás, que la gente, de las pocas cosas que ha estado en contra, porque nunca se comprendió, ¿verdad?, para dónde iba. La gente decía, pero ahí esto cómo lo voy a utilizar. Lo vendieron como que iba a ser el mejor mecanismo para el envío de remesas. El envío de remesas sigue haciéndose por las vías normales. Nadie utiliza eso. Nadie utiliza los Chivo Wallets, los cajeros Chivo, que por cierto nos costaron una millonada, ¿verdad? Y mucha gente se hizo rica con eso. Y lo importante aquí es, bueno, fue un gran fracaso, pero lo importante es que perdimos muchos millones de dólares que no tenemos, que nos hacen falta. Esa es la cosa. Pero Bukele es muy hábil en pasar hacia otra cosa. Yo tengo un amigo periodista que seguramente vos conoces, se llama Carlos Martínez del Faro, que lo describe muy bien, a mí me encanta. Dice, Bukele siempre huye hacia adelante. Y es así, Bukele nunca voltea a ver atrás de sus errores y el Bitcoin pues fue un fracaso y ahí quedó. Silencio y a otra cosa, ¿no? Se perdieron Sí. millones, total no son míos, son de la gente trabajadora, la gente que sigue amolada, que sigue pobre, pues da igual, ¿no? Ya nadie habla de Bitcoin, ya nadie, y de eso, ya nadie habla de que el tipo se tomó militarmente la asamblea, de que la reelección es ilegal. A él le interesa que constantemente estemos hablando de lo que él sugiere de que hablemos. Y eso me lleva a una reflexión que es muy breve. Yo creo que también los medios y periodistas aquí en El Salvador y en todos lados han caído en ese trampa. Han caído en la trampa de el tipo tira anzuelos porque lo que le interesa es que hables de él, solamente de él. No hablemos de los problemas, de él. Da igual que sea bueno o malo.
Da igual que a él lo pongan como dictador o inepto o corrupto o criminal, dicho de paso es, da igual, siempre que la conversación sea sobre él y no sobre lo importante. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque periodísticamente nos hemos centrado, creo, en tratar de explicar su figura y muchas veces olvidando los verdaderos problemas del país. Y el país El Salvador sigue siendo un país pobre, sigue siendo un país con mucha excluido, sigue siendo un país donde el agua va a ser un gran problema, donde la economía va mal, donde el tejido social no está reparado, donde nunca hubo una reconciliación. Entonces, claro, nos estamos dejando de ver, me parece. Y yo creo que ya muchos se han dado cuenta de eso y están llevando sus coberturas hacia otra forma, a lo local, a donde importa. Porque hay gente que cuando le mostras sus problemas locales, que la gente lo sabe, no tienes por qué mostrarlo, pero cuando lo mostras al país y al mundo, dices, bueno, es cierto, ¿verdad? Esto no ha cambiado. Ya han pasado 35 años y yo sigo exactamente igual en el mismo sitio. Entonces, nosotros creemos que, y es bueno, o sea, es bueno hablarlo con otra audiencia, pues, pero hay que desbuquelizar la comunicación. Lo más correcto sería cubrir a Bukele como si fuera prensa rosa, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más correcto. Cambiarlo de Y sección. sí, sí, esto no es idea mía, sino que es un colombiano que se llama Marrico. Yo creo que es lo más correcto, ¿no? Porque sí, él es muy bueno en el espectáculo. Yo creo que el periodismo aquí, o sea, sin dejar de hablar de corrupción, porque este gobierno es muy, muy corrupto y van a seguir robando, ¿no? Manos llenas. Sin dejar de hablar de eso, tenemos que centrarnos en el hecho y no tanto como en esta figura, porque él es un pararrayos y busca que sea un pararrayos. Pues esa reflexión que hace César sobre el periodismo es bien interesante porque vemos cosas similares con el presidente Gustavo Petro, logra mover muchísimo la agenda a través de Twitter. Por ejemplo, este intercambio con Bukele le permite abrir una conversación distinta en medio de una semana muy difícil para él. Pero yo también siento que los medios acá se dedican pues muy preocupados por Petro, ¿no? El statu quo con este presidente de izquierda, con muchas razones para estar preocupados, pero también aprovechando dónde se pueden meter, explotan ángulos fáciles que son simplemente de escándalo, ¿sí? Como de Francia Márquez está volando en un helicóptero, ¿qué es esto? No es posible. Cuando están pasando cosas, por ejemplo, en el tema de la paz total, que se relacionan, pues, guardar las proporciones con algo de lo que tú planteas de negociaciones donde no está muy claro qué es lo que en últimas se está diciendo y qué se está hablando, y más quién es el garante de esas conversaciones. Pero lo que me parece claro, César, es que vamos a tener Bukele para rato, ¿no? Eso creo que sería el cierre mío, sería, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que alguna figura política le arrebate esa reelección a Bukele en el 2024? No, ninguna posibilidad. O sea, esa elección ya la ganó, porque no hay otro. Y mucha gente de la oposición tiene miedo, no hay ninguna figura que esté emergiendo o que pueda hacerle competencia. Sí, y hay que decirlo, es una elección que será ilegal. El presidente no tiene la posibilidad legal de reelegirse. César, te agradezco mucho por haber pasado por acá. Queríamos contarle a la gente algo de esto y pues ojalá podamos coincidir en alguna conversación pronto, tal vez en persona y pues bueno, mis mejores deseos para que pues haya fuerza, paciencia para la sociedad civil y pues ímpetu para seguir haciendo periodismo y tratar de lo que tú dices, contar lo que él no quiere que cuente y sobre todo enmarcarle distinto esto y no caer en ese juego. Nada, muchísimas gracias a vos y gracias por el espacio. Para mí ha sido un gusto y que vaya bien también para ustedes, que suerte hace falta. Cuídense. Tenemos un cóctel grande en la región. Pues, gente, quedamos entonces con esta conversación sobre El Salvador. Lo estaba pidiendo alguna gente en la transmisión de la sesión de escritorio que hicimos a mitad de semana. Nos vemos nuevamente con otra sesión en estos días, con más invitados e invitadas. Ya saben, si quieren apoyar este proyecto, ingresen ya a patreon.com/charlas con Charlie. Nos vemos pronto. Chao.